Abrimos la escritura en Génesis capítulo 24 y vamos a hablar en esta tarde con la ayuda del Señor los fundamentos para una vida victoriosa. ¿Cuáles son las bases, los elementos, los fundamentos que se necesitan para tener éxito en la vida? Y acá vamos a considerar esta empresa, esta comisión que se le delega a un siervo de confianza en una casa muy importante, la casa de Abraham. Nos dice acá en el versículo 1, Abraham era ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, será libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Muy bien, hasta ahí paramos en la lectura. Es un poco extensa, hasta el versículo 56, pero quiero que consideremos, hermano, esta gran comisión que se le da a este siervo. Este es un siervo, dice, el más viejo entre la casa, un siervo muy respetable. Dentro de esta porción hay tantas cosas que pudieran considerarse, porque pudiéramos observar, hermano, de que acá hay una figura de lo que es Cristo, la iglesia y el Padre. Abraham representa al Padre, el siervo representa al Espíritu Santo, y Rebeca representa a la iglesia. Y podemos ver cómo el Padre designa, ¿verdad?, al siervo de confianza que vaya a preparar una esposa para su hijo Isaac. Isaac representa a Cristo Jesús. Podríamos hablar de esa figura, pero únicamente creí necesario mencionarla, porque viene al caso considerar de que es una comisión muy importante que se le asigna. En nuestra vida hay decisiones que nosotros necesitamos tomar, y debemos de hacerlo con el conocimiento debido, con la guianza debida de Dios. Y debemos de mentalizarnos, de prepararnos, de que las comisiones se caracterizan porque son dificultosas, porque son difíciles, y se va a requerir de nosotros un mayor esfuerzo, una mayor entrega. ¿Y qué necesitamos nosotros? Tener los elementos esenciales, porque de lo contrario la comisión puede fracasar. Podemos ver de que Dios asignó comisiones tan importantes como a Moisés cuando le dijo: ve a la tierra de Egipto y libera a mi pueblo de la esclavitud de Faraón, condúcelos a la tierra prometida que yo tengo para ellos. Y podemos ver de que Moisés dice en Hebreos capítulo 3 que fue fiel a Dios en todas las cosas, con la excepción de un pequeño error que le costó de que él no fuera el que Dios
eligiera para entrar a la tierra prometida, pero sí cumplió el plan de Dios de llevarlos al monte Sinaí para que Dios hablara con su pueblo y a conducirlos a la línea misma de la tierra prometida, pero que después el Señor asigna a Josué para reemplazarlo y para que fuera Josué el líder que introdujera a la nación israelita, hermano, a la tierra prometida. Podemos ver ahí dos comisiones bien importantes. Entonces, en nuestra vida van a haber comisiones. Por ejemplo, el liderazgo, el pastorado, ¿verdad? El ministerio es una comisión muy importante, y la palabra del Señor nos recuerda de que estamos nosotros delante de Dios y a Él le vamos a dar cuenta de lo que haya sido de nuestra vida, de lo que hayamos desarrollado, de lo que hayamos culminado, y Dios quiera, hermano, que nosotros podamos llegar al final de nuestra vida y declarar las palabras de la apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera, dijo él, la corona que el Señor tiene, la recompensa que Él tiene para mi vida. Mire, el Señor recompensa el éxito, no el fracaso. Pero aun cuando la comisión que nosotros tengamos en Dios se ve envuelta en circunstancias difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Señor promete estar con nosotros. Él también ha dicho: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Yo estoy con vosotros eternamente. La estancia, la permanencia del Señor es un hecho, porque depende de la firmeza de la palabra en que salió, del carácter divino. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice lo hace. Las promesas que Él da se llevan a cabo. Por lo tanto, el éxito para nosotros está garantizado, porque Dios está de nuestro lado. Y diga conmigo, diga esta declaración: el Señor conmigo, yo soy más que vencedor. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces, dentro de los fundamentos para una vida exitosa, primero está tener a Dios de nuestro lado. Que Dios esté con nosotros. Porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Estando en la presencia de Dios, podemos afrontar gigantes, podemos enfrentar grandes oposiciones, como el mar que estaba enfrente de Moisés y del pueblo. Pero Moisés tenía el respaldo de Dios, y Dios le dice a Moisés: nada más extiende tu mano y el mar se va a abrir, y se abrió. Dios estaba con ellos y les dio, hermano, alimentación por 40 años, y tantas maravillas que Dios hizo con ellos, y fue una empresa exitosa, porque Dios iba con ellos. Dice la palabra: si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Por demás es el esfuerzo humano si carece del respaldo, de la guianza, de la presencia de Dios. Para que nosotros podamos desarrollar una vida exitosa, necesitamos que Dios esté de nuestro lado, que Él sea el que marque las pautas, los niveles, que Él sea nuestro respaldo, que Él sea nuestro pronto socorro, que Él sea a quien nosotros clamemos en la angustia, en la dificultad, cuando enfrentemos adversarios más fuertes, más poderosos que nosotros, que doblemos nuestra rodilla y levantemos, hermanos, nuestra oración diciéndole: Señor, yo estoy en ti confiado, y lo que estoy haciendo es por instrucción tuya, Señor. Mire, hermano, para lograr el éxito se necesita primero el aporte de Dios, la ayuda de Dios. Y segundo elemento es poder nosotros escuchar, poder recibir bien la instrucción. Dentro de la comisión que se le dio a este hombre, a este siervo, él quería estar seguro de cuál era la intención, de cuál era el deseo de su amo. Y para uno estar seguro, hace preguntas.
Y este siervo le pregunta, le dice, ¿qué tal si la muchacha no quiere venir conmigo? Porque era algo, hermano, sumamente difícil. Pongámosle un plan, ¿verdad? Alguna jovencita que de pronto llega a alguien que quiere conquistarla a ella, pero para otro es bien difícil el poder lograr buen resultado, porque ella quizás diría, bueno, yo quiero conocer quién es el que me pretende, yo quiero conocer quién es mi esposo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted se atreve a pedirme que yo lo acompañe a usted para casarme con alguien que es desconocido? Era algo sumamente imposible, poniéndolo en un plan común, en un plan de lo que es la costumbre. Pero podemos ver, hermano, de que este siervo acepta la responsabilidad, acepta el reto, acepta el desafío, porque este hombre, este siervo, es un hombre de Dios. Y podemos ver cuando él clama a Dios por ayuda. Cuando él intercede, mire, versículo 12 dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Para tener éxito en toda empresa hay que encomendarnos al Señor. Dice, confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el proverbio. Y allá en otro salmo nos dice, deleítate a ti mismo en el Señor, a sí mismo en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mire qué importante es de que nosotros confiemos en el Señor, de que nosotros esperemos en que Él obre. Mire, hay una porción bastante interesante allá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, porque ahí hay un versículo, hermano, que es una declaración muy poderosa de parte de Dios. El pueblo de Israel se encontraba en una circunstancia muy difícil, porque venían muchos adversarios contra ellos. Pero había habido ya la voz de un profeta de parte de Dios que les había hablado y que los había preparado para el triunfo, para el éxito. Mire, versículo 20, Segunda de Crónicas 20:20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Mire, creed a vuestros profetas y obtendréis éxito. Note usted, si leemos las porciones anteriores, ahí hubo alguien que dio una palabra de parte de Dios a este pueblo. Versículo 15 dice, oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú Josafat, dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire, hermano, cómo se necesita la voz profética, porque la voz profética nos prepara para el éxito. El profeta declara acontecimientos pasados, presentes y futuros. El profeta es la voz de Dios, hermano, preparando al pueblo, haciéndole ver de que Dios está en medio de ellos. Y se obtiene éxito en el trabajo, en la obra del Señor, cuando se tiene la voz profética que declara con anticipación, hermano, de que van a haber resultados favorables, ¿verdad? Sin negar, por supuesto, la hostilidad y los conflictos que van a haber en la obra, pero que el profeta declara por voz de Dios de que el desenlace final de aquello que se ha emprendido de Dios va a ser algo muy favorable, muy productivo, muy cuantitativo, hermano, lleno, ¿verdad?, de recompensas en Dios. Y esto es lo que podemos ver. Mire qué importante es de que en la iglesia exista la voz profética, porque el profeta es el que anuncia a la iglesia.
y que los prepara para entrar en la batalla. Y que cuando es un profeta auténtico de Dios, va a recibir el respaldo directamente de Dios. Entonces mire qué necesaria es, ¿verdad?, tener la voz profética. Vaya conmigo a Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8. Porque aquí hay algo bien importante que hay que considerar, y después regresamos al pasaje de Génesis. Pero vea usted cuál es, hermano, la voz de Dios para este joven siervo llamado Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Note usted cómo Dios está hablando ya de realidades futuras. Porque tú repartirás. Mire con qué convicción, hermano. Nosotros necesitamos aprender a hablar con convicción. Necesitamos hablar con certeza, hablar con fe, declarar las cosas que no son como si fueran ya. A estos muchachos, a nuestros hijos, hay que decirle: hijo mío, te veo un doctor, te veo un ingeniero, te veo un abogado, te veo un ministro de Dios, una persona de éxito. Hay que prepararlos para el éxito, hay que hablarles en el nombre de Dios, como Dios nos da el ejemplo, hablándole aquí a su siervo Josué. Josué no había hecho prácticamente nada todavía. Y el Señor le está declarando: tú vas a repartir. Ni habían conquistado la tierra y Dios ya lo está viendo repartiéndola. Mire cómo es nuestro Dios. Por eso dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ve victoriosos, Dios nos ve con su gloria, Dios nos ve poderosos, Dios nos ve fuertes. Los únicos que no nos vemos así somos nosotros, porque muchas de las veces ni siquiera en nosotros creemos. Nos dejamos invadir con tanta duda, con tanta incertidumbre, con tanta palabra negativa, que no se puede, que las cosas están difíciles, que la economía colapsó, de que Estados Unidos va a la quiebra. ¿Y qué le importa a usted esas palabras? Y diga: Estados Unidos pueda quebrar, pero yo no, y la iglesia tampoco, y Dios no. Hermano, entonces nosotros necesitamos prestarle atención a lo que Dios dice de nosotros. Dios dice que somos sus hijos. Dios dice que todo lo podemos lograr, que todo lo podemos hacer. Dios constantemente en su palabra nos recuerda de que Él está con nosotros y que en Él vamos a vencer ante toda prueba, ante toda circunstancia de la vida. Mire, hermano, cómo el Señor le declara a Josué: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a los padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo conforme a la ley de mi siervo Moisés, que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, para que tengas éxito en todas las cosas que emprendas, hermano. Entonces, pero que este éxito va a estar condicionado. Va a estar condicionado a que él mantenga la palabra de Dios en su vida. Mire qué importante es de que nosotros permanezcamos en su palabra. Cristo Jesús dijo: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces mire qué importante es de que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios. Por eso es de que el siervo de Abraham escuchó con atención las palabras de su Señor, y lo que no entendía lo preguntaba. Porque él dijo: tengo que escuchar directamente de mi Señor cuál es lo que Él desea que yo desarrolle. Y cuando escuchó el mensaje, se lo grabó en su corazón para hacer exactamente lo que se le pedía, hermano. Entonces, para ser exitosos, primero
tener a Dios de nuestro lado. Segundo, mantenernos en su palabra, mantenernos en las indicaciones que Él nos da. Tercer punto, hay que obedecer. Josué fue obediente, el siervo fue obediente. Mire allá en Deuteronomio capítulo 28, yo sé que usted conoce muy bien esa porción. Ahí hay una declaración de gran éxito que se obtiene en el Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, la cría de las vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en entrar y bendito serás en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y usted puede seguir ahí. Le dice que va a tener abundancia de recursos, que va a estar siempre a la cabeza y nunca va a estar a la cola, que va a tener abundancia de Dios en su vida, pero que todo aquel éxito está condicionado ahora a la obediencia. Si queremos ser exitosos, primero, tener a Dios de nuestro lado. Segundo, mantenernos en su palabra. Tercero, hay que obedecerle a Dios. Hay que hacer las cosas como Dios quiere, no a nuestro antojo, no a nuestra manera, no como dice fulano de tal. Hermano, hay que hacer las cosas como Dios dice que se hagan, porque el éxito está condicionado a la obediencia. ¿Se recuerdan las palabras del profeta Samuel para el rey Saúl cuando él desobedeció con respecto a Amalek? Mejor es la obediencia que el sacrificio. Dios se deleita más en la obediencia que en el sacrificio, porque la desobediencia es como la idolatría, es como la rebeldía. Dios no va a bendecir a una persona, hermano, que ande en desobediencia. Una persona desobediente no va a ser exitosa en la vida, va a vivir de fracaso en fracaso. Pero alguien que es obediente, que pone la palabra por obra, que se deja dirigir por la palabra. Por eso, si queremos tener éxito en cualquier situación de la vida, necesitamos estos 3 elementos ya mencionados. El mundo busca el éxito, pero no considera estas 3 cosas. El mundo basa su éxito en puras cosas humanas. Basa su éxito en el esfuerzo, en el sacrificio. Esas cosas también ayudan dentro de lo que estamos planteando. Pero, hermano, el éxito que ellos obtienen no es un éxito delante de Dios. El mundo quizás lo celebra, porque ¿cuál es el concepto del éxito que el mundo tiene? Obtener una carrera, tener una empresa, ¿verdad? Tener riqueza, tener una casa, una mansión en Beverly Hills. Ser un personaje público muy reconocido. Cuando usted habla de éxito, quizás le van a mencionar ciertos nombres políticos, unos de ellos, ¿verdad? De ciencia otros, de cualquier otra rama quizás. Pero, hermano, ese es un éxito terrenal que se acaba cuando la persona muere, hermano, y lo que deja beneficia únicamente aquí en la tierra, pero delante de Dios son completamente desconocidos. Y el éxito que muchos buscan acá y el concepto del éxito que tienen, hermano, es un fracaso en sí mismo. Mire, por ejemplo, los grupos musicales como los Beatles, ¿verdad? Para muchos muy exitosos ellos, porque vendieron muchísimos discos, hicieron mucha plata, fueron muy famosos. Hasta uno de ellos dijo que ellos eran más famosos que Jesús. Y usted sabe cómo pararon ellos. Tragedias, asesinados, en drogas.
Cuando ellos hicieron aquella canción muy popular que a la gente le gusta mucho, All You Need Is Love, ¿verdad? All You Need Is Love. Dice que ellos estaban peleando ya en las cortes, entre ellos, entre grupos, se estaba desintegrando ya. Y por un lado estaban hablando del amor y por otro lado se estaban haciendo pedazos. Cuando hablamos de gente exitosa, otros ponen a Elvis Presley, ¿verdad? El rey del rock and roll. Mire cómo paró ese personaje. Ese es el éxito del mundo. Cantantes en nuestro tiempo como Michael Jackson, el rey del pop, ¿verdad? Ni siquiera a los 50 años llegó. Paró quitándose la vida, vivía en depresión, vivía en angustia. ¿De qué le sirvió la fama? ¿De qué le sirvió la fortuna? Y luego esta otra mujer, Whitney Houston, ¿verdad? También muy famosa, una voz que le llamaron la voz angelical porque era algo tan fenomenal que ella tenía. Pero mire cómo paró también, hermano, y eso es lo que el mundo busca. Pero ¿cómo paran ellos? Porque muchas de las veces lo que conduce al éxito, el instrumento, el medio que se usó para llegar al éxito, resulta ser de que fue lo mismo que los llevó al fracaso. Porque muchos de ellos se llenaron de orgullo, de prepotencia, de autosuficiencia, de vanidad. Se apartaron, se sentían las estrellas, porque hasta les llaman estrellas, ¿verdad? Pero muchos de ellos paran en estrellados abajo. Porque se autoproclaman estar sobre la gente y la gente también tiene culpabilidad porque los celebra, los endiosa, los idolatra, los pone en lugares altos, ¿verdad? Y ellos se están contentos porque tienen un autógrafo de fulano de tal. Y hay jóvenes, hermanos, de que en su ignorancia, ¿verdad? Piensan de que llevar la estampa de un personaje, ¿verdad? En su camiseta, ahí ellos se sienten muy importantes. Ese éxito no sirve, hermano. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todas las riquezas del mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve ser el más millonario, el más rico de toda la tierra y no ser salvo allá arriba? Ese dinero no puede comprarle nada delante de Dios, hermano. De nada sirve tener éxito en aspectos meramente humanos y ser un fracaso en Dios. Es preferible ser exitoso con respecto a Dios, aunque aquí en la tierra nadie nos conozca, aunque no tengamos quizás ni siquiera dónde vivir, que andemos ambulantes en la calle, no importa, pero es mejor ser exitosos con respecto a Dios. Y una persona que es exitoso en el concepto de Dios es alguien que tiene a Dios, es alguien que tiene su palabra, es alguien que es obediente. A esos tres niveles de persona el Señor los ve exitosos. Mire, hermano, estaba leyendo la ilustración de una joven alemana que se llamaba Dinga Adelga, algo así su nombre, que a la edad de 27 años dice que ella había realizado 80 caídas en paracaídas, ¿verdad? Y una de esas se dispone a hacer su caída número 81 y le dice a su piloto, tenía su propio avión y tenía muchos recursos, y le dice: subamos, elevémonos. Se sube a la pequeña avioneta y, como de costumbre, cuando llegan a la altura indicada, ella se tira del avión y empieza a descender, a disfrutar el panorama, algo que había hecho ella por 80 veces, hermano. Pero resulta que cuando bajó al aeropuerto pequeño ahí, resulta de que la avioneta bajaba a la misma vez que ella bajaba, y la avioneta arremetió contra ella, y la hélice del motor, hermano, y el ala del motor le hizo pedazos literalmente. Mire, lo que la llevó al triunfo le quitó la vida. Y así resulta muchas de las veces en la vida. Estos que buscan, hermano, triunfar en la vida, ya cuando tienen fama, ya cuando tienen recursos, empiezan a drogarse, empiezan a ser infiel, como este señor Tiger Woods, ¿verdad? De que cuántas mujeres, no sé si 12 o 14, ¿verdad? Pero fue algo, sí, hermano. Muchos de ellos porque
Se rodean de muchachas ahí que andan ahí locas por querer, hermano, porque para ellas tener un hijo de alguien así significa muchísima plata, ¿verdad? O muchísimo dinero por extorsionarlos, por amenazarlos. Pero ¿cómo ve el éxito del mundo, hermano? Lo ve sencillamente en cosas materiales. En cosas materiales, hermano. E incluso, ¿verdad? Dentro del matrimonio se basa muchas de las veces en aspectos externos, ¿verdad? El joven lo que busca es la apariencia, lo atractivo, el físico, las medidas en la muchacha. Y lo que busca la muchacha, quizás como dijo alguien, ¿verdad? Que tenga buen testimonio y que no esté tan caído, ¿verdad? Porque una cartera bien llena de tarjetitas de crédito como que le atrae a la jovencita de decir, bueno, tanto que podría gastar con esas tarjetas ahí, ¿verdad? Pero se basan las relaciones en aspectos meramente físicos. No que eso no cuente, porque hay que considerarlo también. Pero esta relación se caracteriza porque se basa en aspectos espirituales. Se fundamenta en Dios mismo. Porque Abraham le dice, ve a buscarla. Ve a buscarla y Dios te va a dirigir. Mire qué importante es que Dios dirija a la persona que va a adquirir un compromiso tan importante como casarse, hermano, porque es algo muy importante delante de Dios, pero muchas de las veces se actúa precipitadamente considerando cosas terrenales y por eso es de que la gran mayoría de matrimonios paran en el fracaso. Mire qué importante es de que se mantenga en Dios, hermano. Y esto es lo que podemos ver. Regresando a Génesis, capítulo 24. Porque este hombre de Dios, este siervo, se encomienda al Señor y dice, Señor, dame éxito en esto. Ayúdame, Señor, en esto, porque no lo puedo lograr por mí mismo. Necesito de tu ayuda, necesito de tu auxilio. Y viene él, hermano, y algo que hace también es de que le pone una señal a Dios, como Gedeón. Se recuerda que Gedeón, cuando recibe una comisión tan importante delante de Dios de levantar las fuerzas israelitas contra los adversarios, él quiere estar seguro y pone un vellón como de prueba y dice, Señor, si mañana el vellón está seco, pero alrededor está mojado, entonces entenderé que tú me has hablado, que me has llamado. Y sucede aquello. Pero después dice Gedeón, bueno, Señor, ahora te lo pido que sea la inversa. Que alrededor del vellón esté seco y que el vellón esté completamente mojado. Y el Señor le responde, no es pecado. No es pecado, no es dudar. A veces hay gente que tiene esto como algo malo. Es que, no, hermano, más vale ir a la segura, dijo alguien, ¿verdad? Más vale consultar y estar seguros de que Dios, hermano, nos está llamando a hacer algo que es Él. Que no son nuestras emociones. Que no somos de nosotros por nuestra necesidad, por las condiciones en que estamos o por lo que alguien nos dijo, porque a veces hay gente que se lanza unas profecías en la carne y quieren dirigir a otros a hacer ciertas cosas. Y tenga cuidado, porque hay quienes hablan en el nombre del Señor y le dicen, hermano, es que es la voluntad de Dios. Dios me dijo que usted se va a casar con fulano. Párese usted y dígale, espere, hermano, que me lo diga a mí directamente mejor. ¿Verdad? Porque hay quienes arman matrimonios así y desarman también. Yo sé, porque hay gente que hermano se basa y piensa de que Dios les está hablando. La profecía lo único que hace es confirmar algo que Dios le ha hablado anticipadamente. Como cuando el Señor habla allá en Hechos capítulo 3, se dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces ellos ya habían recibido un llamamiento de parte de Dios con anticipación.
Y lo que el Señor hace ahí por profecía es confirmar de que el momento indicado ya llegó. Y habilitarlos en aquella empresa. Pero muchos hermanos se dejan guiar por situaciones. ¿Sabía usted de que hay hasta creyentes que consultan el horóscopo? Y las galletitas chinas ahí, vamos a ver qué palabra hay para mí. Hay quienes, hermano, todavía andan en esas cosas y dicen que son cristianos. Pero mira qué importante es de que nosotros no nos dejemos dirigir. Aquí el siervo ora al Señor porque Él no quiere fracasar en esta comisión. Él quiere desarrollarla, hermano, con toda prudencia, con toda sabiduría. Porque es la sabiduría la que nos conduce precisamente a obtener el éxito. Y por eso es de que Él ora al Señor. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, te ruego el tener hoy un buen encuentro y paz, y haz misericordia con mi Señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, mire, el cuarto punto va a ser la oración es efectiva para el éxito. Hay que mantener una vida de oración, de comunión. Porque las circunstancias en que nos movemos, si usted no vino el viernes, se perdió un bonito mensaje que me impactó mucho, porque hablamos de los ambientes, como los ambientes a veces son hostiles, son renuentes, son indispuestos, y que al no darnos cuenta nosotros del ambiente en que estamos, las situaciones en nuestra vida pueden ser el resultado de un ambiente difícil en que estamos viviendo. Y necesitamos nosotros salir, e incluso Dios nos saca de ciertos ambientes que son contrarios a la voluntad de Dios. Pero mire, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en las circunstancias de la vida, en las presiones, en las exigencias de la vida, podemos perder la dirección de Dios. Y por eso necesitamos la oración, porque la oración nos va a nortear, nos va a ubicar en lo que Dios desea. Ahí vamos a consultar el plan con el Señor, y eso es lo que está haciendo este siervo. ¿Usted cree que él no oró al salir? Claro que oró. Él se encomendó al Dios, a su Señor, a su Dios. Pero ahora que él ha avanzado ya, y que él está cerca del lugar indicado por su Señor, él nuevamente. Por eso no es pecado orar. Si usted ya oró 10 veces por una situación, siga orando otras 10. Porque a veces hay gente que hasta lo acusa a uno de incrédulo. Hermano, si ya oró, ¿por qué está orando? ¿No cree usted? Y dígale, ¿qué le importa a usted? Yo estoy orando a Dios. No tanto así, ¿verdad? Pero mire, hermano, ¿verdad? Más vale, hay que insistir. Dice precisamente en Isaías de que los que oramos no le demos tregua a Dios, que no lo dejemos descansar. En otras palabras, que estemos constantes en la oración hasta que recibamos una respuesta de parte de Dios. Mire, el apóstol Pablo dice que él oraba por una situación que él tenía en su propia vida. Acerca de esto dice Pablo, 3 veces he orado al Señor y él me ha dicho, bástate mi gracia, Pablo. Entonces, cuando él recibió una respuesta de Dios diciéndole que Dios no le iba a quitar aquel achaque, entonces Pablo dijo, bueno, ya me di cuenta que tengo que vivir con él. Dios lo ha dejado para que me mantenga ahí regulado, equilibrado, porque a causa de las revelaciones que tengo, para que no me enaltezca, se me ha dado un aguijón en mi propia carne, dijo Pablo. Entonces Pablo entendió de que aquella debilidad en él era algo que Dios estaba usando para mantenerlo sensible, sencillo, humillado delante de Dios, para que Dios lo usara. Por eso es de que muchas de las veces el Señor permite fracasos en nuestra vida, para que no nos la llevemos de que en todo triunfamos, ¿verdad? El Señor permite que seamos humillados a veces en ciertas áreas, ¿verdad?
Porque el Señor quiere templarnos, Él quiere prepararnos para las siguientes etapas que vienen para nuestra vida. Mire, acá este hombre de Dios, este siervo de Dios está orando nuevamente. Mire, Santiago da una advertencia a aquellos que se lanzan por sí mismos y que sin consultar con Dios se aventuran o prometen ciertas cosas, porque dice: ay de vosotros que decís, haremos el día tal o el mes tal, haremos esto y lo otro. Lo que deberías de decir, dice, si el Señor lo permite. Porque podemos ver de que aquellos siervos maduros de Dios, la gran mayoría de ellos oraban a Dios antes de tomar decisiones. Hubieron sus excepciones y también así les fue por no consultar con Dios, como en el caso de Josué. Josué cometió 2-3 errores ahí. Cuando invadieron la pequeña ciudad de Jai, la menospreciaron. Él se dejó guiar por el consejo de sus generales, porque le dijeron a Josué: no molestes a toda la tropa, el pueblo está cansado por la victoria aplastante sobre Jericó. Aunque Dios fue que lo hizo todo, ¿verdad? Porque todo fue el poder de Dios destruyendo la ciudad. Pero le dicen: ¿para qué cansas al pueblo? Nada más escoge a unos cuantos. Y él, sin consultar con Dios, se dejó llevar por el consejo. ¿Y qué sucedió? La misión fracasó. 35 soldados perdieron la vida. Y Josué paró frustrado y echándole la culpa a Dios. Señor, ¿no dijiste que todo lugar que pisare la planta de nuestro pie sería nuestro? ¿No dijiste que nadie me podría hacer frente todos los días de mi vida? Le estaba reclamando a Dios. Y el Señor le dice: hay pecado, hay desobediencia. ¿Por qué no consultar con Dios? ¿Me entiende? Y después podemos ver cuando llegan los representantes de Gabaón queriendo pactar con él. Le dice: mira, venimos de unas tierras muy lejanas, nuestro pan está viejo, duro, nuestro vestuario, nuestros zapatos bien desgastados por toda la distancia que hemos caminado. Y Josué se dejó llevar por la apariencia y nuevamente pactó con ellos, y después se dio cuenta de que era una de las ciudades siguientes a conquistar. Grueso error. Si queremos tener éxito en la vida, consultemos con el Señor. Consultemos con el Señor. Otro punto, no sé cuánto llevamos ahí, ¿verdad? Otro punto sería quizás el número 5. Mire, Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Eclesiastés 10:10. Si el hierro está embotado y él no lo ha amolado, su filo entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Entonces, mire, aquí podemos ver de que es importante que nosotros nos preparemos y que preparemos a la vez lo que vamos a usar en el trabajo. Es cierto que el Señor va con nosotros, amén, y nos va a respaldar, pero hay cosas que el Señor no las va a hacer, porque nos corresponde a nosotros el tener los preparativos. Mire, las 5 vírgenes insensatas perdieron de estar con el esposo porque no llevaron reserva de aceite. Hay ciertas cosas que fracasan porque no se ha tomado el cuidado de preparar con anticipación todo lo que vamos a usar ahí. David, cuando va con el gigante, él no va desarmado, él lleva la onda ahí con la cual él había vencido a muchos adversarios. Sabe que Dios va con él y que el instrumento, por muy sencillo que pueda ser, Dios lo va a usar, pero él va ahí con el instrumento de guerra. Entonces aquí nos dice de que hay que preparar. Hay que prepararnos, hermano. Hay que prepararnos para poder estar, hermano, en el combate, ¿verdad? De la forma adecuada y de así obtener el éxito en Dios. Aquí mismo en Eclesiastés 9:11 ahora, cerquita, mire. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan,
ni de los prudentes las riquezas. Todo esto ayuda, ¿verdad? La diligencia, el esfuerzo, la prudencia. Ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Punto número 6 sería entonces aprovechar nuestras oportunidades que tenemos en Dios. Hay que aprovechar nuestras oportunidades. David, cuando está en medio del gigante, me imagino de que estaba el gigante lanzándole con la espada, queriendo clavarlo con la lanza, ¿verdad? Y David estudiando, esperando la oportunidad, viendo de que él quizás levantara la cabeza un poco, ¿verdad? Para meterle una piedra ahí en la frente, en el espacio que había. Y cuando se dio la oportunidad, toma él la fuerza y le lanza la piedra. Entonces así es, hay que esperar, y eso es difícil porque a veces nos impacientamos. Es que yo ya tengo tantos meses acá y no me ponen de copastor, yo quiero ser copastor, ¿verdad? ¿Entiende? Hay gente que se impacienta. Hay que esperar la oportunidad. Nuestra responsabilidad es prepararnos para que cuando se nos dé la oportunidad podamos ministrar y que entonces al escucharnos nos tomen en cuenta. Nuestra responsabilidad es prepararnos y ser pacientes y esperar en el momento apropiado, porque ahí es cuando vamos a entrar nosotros, hermano, en la acción, y es cuando vamos a gozar del respaldo de Dios. Porque las cosas se hacen en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Y para obtener el éxito, necesitamos ser pacientes para esperar la oportunidad que se nos dé en el Señor. Regrese conmigo allá. Vamos terminando ahora, porque el siervo pone una señal y dice: la joven que venga y que me ofrezca agua, y que le dé agua también a mis camellos, que sea esa, Señor, la que tú elijas. Y aquí podemos considerar el caso de Rebeca, que Rebeca llega y le dice, él le pide, y venía a mí porque Rebeca tuvo que pasar la prueba de las aguas. El Señor lleva muchas veces a su pueblo a probarlo en las aguas, y ahí se prueba el respaldo, como cuando Eliseo recibe el manto y ve la ascensión de su siervo Elías, de su señor Elías, perdón. Él dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y se para junto al Jordán y con el manto, hermano, azota las aguas, golpea las aguas y se abre el Jordán. La prueba de las aguas. ¿Se recuerda de la samaritana junto al pozo? El Señor es otra esfera de prueba, y le dice: dame de beber, le dice el Señor. Y la mujer, que tenía muchos prejuicios raciales, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Y después el Señor le dice: trae a tu marido. Y mire, ella vivía en un engaño. Marido no tengo, le dice, ¿verdad? Vivía en una mentira, en una falsedad, pero fue en las aguas en donde se descifró, se descubrió lo que había en su corazón. Y por eso acá el siervo pone a Raquel en las pruebas de las aguas. Mire, Pedro fue probado en las aguas cuando caminó al principio y después se hundía. El pueblo de Israel fue probado en las aguas cuando ellos estaban muy sedientos en el desierto y encontraron agua, pero era agua amarga. Y dice de que ellos reclamaron a Moisés, ¿verdad? Nos has traído acá para matarnos de sed, no hay comida, no hay agua, y el agua que hay está amarga. Las pruebas de las aguas. Y ahora Rebeca, hermano, tiene ahí la prueba de las aguas, porque el siervo ha dicho: aquella que me dé de beber a mí, que le dé de beber a mis camellos. ¿Y cuántos camellos llevaba? 10 camellos. ¿Y sabe cuánto beben los camellos, hermano? Como 10 cántaros de agua, dice cada uno, hermano. Esta muchacha pasó trabajando saber cuántas horas, no sé si tenía asistencia por ahí, pero imagínese sacar agua y darle de beber a tanto camello. Qué tremenda prueba.
Pero la pasó, hermana, porque mire, Rebeca había sido elegida para ser la esposa de Isaac, así como la iglesia está siendo probada en las aguas. Las aguas representan la hostilidad, representan las naciones, hermano. Como dice allá en Cantares, las muchas aguas no podrán destruir nuestro amor, dice, ¿verdad? Porque las aguas tienden eso. Se recuerda que el Señor dijo: aquel que viene a mí y escucha y hace lo que yo digo, mi enseñanza, le compararé al que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las aguas, mire, las tormentas, y azotaron, y la casa se mantuvo firme porque estaba bien edificada. Entonces, mire, la iglesia va a tener que pasar la prueba de las aguas si desea obtener éxito en casarse con Cristo Jesús. Estamos en las aguas del mundo y estamos siendo probados constantemente, porque el Señor desea ver si vamos a permanecer, hermanos, si vamos a estar dentro de su plan completamente. Mire, leemos ahora, saltemos al versículo 40, porque aquí hay que ir considerando los pasos que se dan en la comisión recibida por Dios. Versículo 40, y él me respondió: el Señor, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Mire, aquí este hombre sabe de que el éxito de su plan depende en la forma en que él pueda explicar la visión. Y eso es algo que necesitamos estar haciendo constantemente dentro del pueblo: explicar la comisión que Dios nos ha dado y cerciorarnos de que todos entiendan, porque aquel que no ha entendido la visión o la comisión que se ha obtenido no va a ser un gran eslabón, un gran participante, un gran elemento que contribuye al avance. Entonces se necesita explicar a otros, se necesita estar constantemente recordándole al pueblo el compromiso que se tiene, se necesita estar reclutando nuevo elemento, llamarle a participar a la comisión que se ha obtenido de parte de Dios. Y es importante el saber explicar delante del pueblo el plan. Eso es lo que está haciendo él, porque aquí está ya en la casa de Rebeca y le está explicando a Labán y al padre, ¿verdad? Y a los demás hermanos de Rebeca, de que él va no por iniciativa propia, de que él sirve a alguien que le ha enviado a hacer todo aquello. Entonces uno, como representante del Señor, debe de honrar al que lo ha enviado y saber de que uno no está haciendo las cosas por su cuenta, como Elías cuando oró. Le dijo: Señor, que se sepa hoy en Israel que tú eres Dios, y que se sepa de que esto lo estoy haciendo no porque yo quiero, sino porque tú me dijiste que lo hiciera, Señor. Mire, el Señor Jesús fue fiel. Él las cosas que hacía, las hacía en el nombre del Padre, y Él no recibía gloria de hombres, Él le daba la gloria al Padre. Y mire qué importante es, hermano, que nosotros seamos dirigidos, y que cuando Dios obre, que le demos la gloria a Dios, porque hay quienes, hermano, cuando el Señor obra algo, algún milagro a través de ellos, a veces dicen: es que he orado mucho, por eso el Señor te sanó. No. Hay que tener cuidado. Es que sabes una cosa, últimamente he estado muy ungido y me he dado cuenta que por esta mano que tengo, mira. Tener cuidado, hermanos. Porque verdad, el Señor dijo que dijéramos: siervos inútiles somos, porque hemos hecho únicamente lo que se nos ha mandado. Y hay que darle la gloria a Dios, ¿verdad? En todas las cosas que se hacen, hermano, hay que darle la gloria a Dios. Y eso es lo que está haciendo el siervo. Les está diciendo: yo he venido acá porque mi Señor me ha enviado. Y sabe una cosa, habla bien de su siervo. Mi siervo es rico sumamente, tiene un hijo, ¿verdad? Que es lo mejor que hay. Está hablando bien de su siervo.
Por eso tenga cuidado cuando alguien le hable mal de su autoridad, ya se está saliendo del huacal, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya está andando por su propio, ya está causando división, ya está aquí, ya se salió del nivel de autoridad donde debe de estar. Él está hablando bien de su Señor. Mire, la función de los siervos es hablar bien del Señor que los ha enviado, es representar bien a Dios que los ha habilitado, es hablar bien de Cristo, porque lo que se trata es de que la iglesia sea convencida, de que la iglesia se enamore de Cristo Jesús, y por eso el siervo acá saca de sus tesoros, hermano. Anteriormente ya le había dado muchas joyas a Rebeca. Y Rebeca, cuando vio las joyas, ¿a qué mujer no le gustan las joyas, verdad? Le tocó el amor profundo a la muchacha con tanta dádiva que le dio, tantas joyas que sacó el siervo. Y al llegar a la casa sacó más y se las dio al otro. Y Labán, que era un interesado, porque después se da cuenta usted del problema que tuvo con Jacob, ¿verdad? Y Labán, que se llevaba por lo material, al ver toda aquella riqueza, quizás empezó a sugerirle a su hermana mía, verte, es un hombre muy rico, mira, ¿verdad? Con el interés de que quizás aquella riqueza le pudiera alcanzar a él. Pero podemos ver, hermano, que es a través de las dádivas que el Espíritu Santo le da a la iglesia, que la iglesia es convencida y que la iglesia entra en amor, porque dice, así como Rebeca se enamoró de Isaac sin haberlo visto, así la iglesia, dice Pedro, ¿de quién vosotros estáis enamorados sin haber visto? Hablándole a la iglesia, ¿verdad? De que la iglesia... ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Cristo Jesús alguna vez? No, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos enamorados de Él? Amén. Es una realidad. ¿Pero por qué es una realidad eso en nuestra vida? Por el Espíritu Santo, por el mensaje, por las palabras que han entrado a nuestro corazón. Nosotros tenemos ya una idea de cómo es nuestro Señor, ¿verdad? Porque se describe la vida de Él, hermano, en los evangelios precisamente, aunque toda la Biblia nos habla, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Pero mire, Rebeca, hermano, se enamora de Isaac sin conocerla, la preparan, y podemos ver ahora en el versículo 42, dice... Él sigue contando ahí de que, vamos a ver, y llegué hoy a la fuente y dije, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, si ahora quieres dar éxito a mi viaje en el cual ando, y les habla a ellos, hermano. Saltemos al versículo 56, ahí terminamos. Porque en el 56, él declara que él ya quiere regresar y les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, ha dado éxito a mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. Y ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón? Y ella respondió, sí iré. Y de aquí se emprende el viaje de regreso. Dicen de que este viaje era más de 10 días. Y aunque había cabalgadura, dicen de que el viajar sobre un camello, dice que es bastante incómodo. No es como el caballo, ese animal tiene una joroba grande en pico en la espalda, y se ata la montura sobre eso. Pero dice que es bien rústico el montarse en uno de esos animales, porque la forma en que caminan es como amaqueándose ahí, y que hay gente que hasta le dan deseos de vomitar cuando no tienen esa experiencia por los saltitos que da y todo. No es como el caballo es más educado y verdad, se lleva una más refinado también. Entonces, pero podemos ver de que, mire, aun cuando en la vida, aun cuando nuestra trayectoria para ir a Isaac, a Cristo Jesús, sea un poco incómoda, lo importante es de que estamos en el camino correcto, en la dirección correcta, en el cuidado correcto del siervo que va con nosotros.
Y Rebeca lo que veía no era tanto la incomodidad del viaje, sino que veía ya a su Señor, a su prometido. Así es la iglesia, hermanos. La iglesia está caminando hacia Cristo Jesús. Y aunque el camino es incómodo, es un poco largo, lo que nos sostiene es la fe, es el amor, es el deseo que tenemos de estar con Cristo Jesús. Pero que en cada etapa de nuestra vida vamos experimentando el triunfo, el éxito. Porque vamos, dice la palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta llegar, hermano, delante de nuestro Señor. Un detalle importante que Rebeca hace, que usted lo puede leer en su casa, es de que cuando ella ve a lo lejos a Isaac, ella pregunta y dice, ¿quién es aquel? Porque dice que Isaac había salido a meditar. Esa es la experiencia de la iglesia, porque Cristo Jesús dice que sale a las nubes a esperarnos a nosotros. Isaac salió a meditar en el campo. Y cuando ella pregunta y dice quién es él, el Señor le dice, es el hijo de mi Señor. Y dice de que ella se baja de la cabalgadura y dice de que se cubre, mire, se pone el velo sobre de ella. Mire qué importante es eso, el analizar de que cuando la mujer se cubre es algo sumamente espiritual. Tiene un gran significado espiritual. Y por eso es de que se hace. Porque representa la sumisión, reconocer autoridad, representa el presentarse delante de Dios para que Dios toque a esa mujer, para que Dios la use. Así también podemos ver, hermano, en el desenlace de esta comisión fue todo un rotundo éxito, porque este siervo se mantuvo en todas las pautas. Desde su inicio se encomendó a Dios. Y al final él dijo, regrese, hágame regresar ya no me entretengan mucho. Necesito regresar lo más pronto posible con la buena nueva. Cuando llegue ya la etapa de la iglesia a su final, el Espíritu Santo va a decir, ya entró el último salvo, la iglesia ya está lista. Entonces me toca ahora presentarla delante del Hijo de mi Señor. Y eso es lo que esperamos. El éxito de la vida depende de estas cosas. Hay que estar en Dios, en su palabra, en la obediencia. Hay que permanecer, hermano, en la oración, consultando si vamos por un camino correcto o si nos hemos desviado. Hay que ver si estamos trabajando correctamente, examinar si los recursos que estamos usando o las herramientas que estamos usando es lo indicado. Hay que considerar si estamos informando a otros que son parte del mismo plan, si estamos dando las instrucciones debidas, si estamos supervisando el trabajo que se está ejerciendo, porque esta obra incluye a mucha gente.